de la queja ha hecho carrera en medio de nosotros. Todo el mundo se queja porque sí, porque no, murmura, cuestiona, tenga o no razón en la verdad. Y quiero decirles en esta tarde que por esa misma cultura nosotros nos hacemos responsables de nuestras palabras y en ocasiones traemos desgracias, nos enterramos nosotros mismos, pero también enterramos a quienes nos rodean y por supuesto a quienes en nuestro caso pastoreamos, nuestra familia, una sociedad a quien dirigimos. Y por eso hay o bendiciones de autoridad o maldiciones de autoridad, llámese autoridad civil, llámese autoridad eclesial, lo que quiera que sea. Pero esa cultura que tenemos nosotros ha hecho carrera y por supuesto ha traído más desastres que beneficios. Mire, por ejemplo, en el capítulo 15 del libro del Éxodo, versículo 24 dice: entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? ¿Qué hemos de beber? Y escuche bien, ¿cuál es el contexto de todo esto? La gente había salido, encontró las aguas en Mara, estaban amargas. Y la diferencia es que en vez de ir a consultar a su líder y decirle: Moisés, tenemos problemas con el agua, está amarga, no es apta para beber, lo primero que hicieron es: ¿qué nos vas a dar de beber, Moisés? ¿Qué hemos de beber? Es decir, ahí está la queja, ahí está la quejabanza, está el juramento, está la transgresión y está el desafío para con Dios. Y siempre hemos sido como humanos. Y me parece que digo que hace carrera porque yo siempre desde muy pequeño, de muy niño, escuchaba a mi familia, escuchaba a mis vecinos, escuchaba a los comerciantes con los que se reunía mi papá, y así les fuera muy, pero muy bien en los negocios, siempre escuché decir: esto está mal. Y no es porque estuviera mal realmente, porque hay que asumir las verdades, sino porque ya se acostumbraron a esa cultura mal. ¿Y sabe qué tengo que contarles? Que muchos de esos hombres y mujeres que se quejaban terminaron quebrados. Escuche bien, terminaron quebrados literalmente. Así que, mis queridos, tengo que decirles sencillamente que cuando nosotros utilizamos mal la boca, mal nuestras palabras, la Biblia nos advierte que la vida y la muerte está en el poder de la lengua y quien la ama come de sus frutos. Come literalmente de sus frutos. Lo que quiere decir, mi querido hermano y mi querida hermana, que nosotros tenemos que cuidar muy, pero muy bien nuestras palabras. Escuche bien, ¿qué hemos de beber? Pero cuando uno mira, entonces, Moisés, la actitud de una persona que sabe entender lo que dice Dios, que es distinto, porque la queja es producto de la incredulidad, la queja es producto de la carencia de fe, la queja es producto de absolutamente todas las cosas, menos de la fe o del desarrollo de la fe o de la madurez en Dios y en su palabra o creer en las promesas de Dios. Y dice que Moisés clamó al Señor, se postró su testa sobre la tierra. Que la Marina Escorcia, Dios la bendiga, mi nuera. Y escúcheme bien, cuando esas personas contagian tanto, de verdad, contagian tanto, pero tanto a los que están alrededor, que termina uno desquiciado, termina uno desequilibrado emocional, psicológica, espiritualmente, quiere apartarse inmediatamente porque eso fatiga, eso causa una fatiga terrible, terrible. Y el Señor, entonces, la diferencia de Moisés es que él va a Dios, dice el versículo 25, y el Señor le mostró un árbol. Repito, ese árbol, como lo he dicho en audios, ese árbol significa la cruz, el sacrificio de Jesús, en donde Él no escatimó ni a su propio Hijo para darnos con Él todas, absolutamente todas las cosas. Y entonces dice que cuando Él clamó, Él le mostró un árbol y echaron las hojas, los tallos a las aguas y las aguas fueron endulzadas. Y allí todo el mundo tomó y todo el mundo estuvo alegre. ¡Oh, qué Moisés tan terrible! ¡Qué líder el que tenemos! Pero la verdad es que no puede seguir haciendo carrera de verdad en medio de nosotros. Esto de la murmuración, esto de la queja por todo, es que me fue mal, es que llovió, es que hizo sol, es que no alcanzamos las metas. Bueno, hoy no las alcanzamos, pero mañana, mis queridos, las vamos a alcanzar, por favor. Porque es que si hoy no logramos sino el 80%, posiblemente mañana logremos el 200% y tenemos inclusive un colchón ya para el día tercero.
Pero nos quejamos absolutamente por todo. Se miran al espejo las mujeres y dicen, es que estoy muy fea, es que estoy muy feo. No sé, los hombres, hoy la vanidad está en todo. La sensualidad, entonces todo el mundo abre los ojos por la sensualidad. Pero no abre los ojos por las palabras de Dios. En donde hemos quedado los cristianos que no escapamos ni a la queja, ni a la sensualidad, ni a la distracción por Dios. Y ahí cuando miramos inmediatamente entonces en el versículo 25 dice, cuando las aguas se endulzaron, vinieron y tomaron. Y todo el mundo quedó satisfecho. Pero ahora pasemos un poquitico adelante. Ahí al capítulo 16, versículo 2, mira esto. Dice, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Y le decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto en el desierto, en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas. Mire escuche esta mentira, mire esto. Cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Mentira. Una mentira siempre es el producto de la incredulidad, porque siempre alguien que se está quejando se autojustifica, y cuando se le confronta a un murmurador siempre es la ira y siempre el grito, la altisonancia, y con eso se despide y ahí termina la conversación. ¿Sabían que esa es la característica de una persona incrédula? ¿Sabían que una persona murmuradora siempre va a dar la espalda a la conversación y jamás podrá terminar un tema? Nunca se cierran ciclos por eso, por la incredulidad. ¿Sabían ustedes que jamás existieron ollas de carne para ellos? Unos simples esclavos en Egipto le iban a dar berros. Imagínate, Josué, berros. Ponete a pensar en eso. Aquí mi compañero de ministerio se ríe. Berros. Berros estaban dedicados o excluidos, discriminados para los dirigentes, para la élite. Cebollas, carnes. No habían comido nada de eso, pero en su mente ficticia tenían esa idea. Y van a decir esta mentira para justificar que estaban en el desierto y los llevaban a darles la tierra prometida. Es que no los habían sacado para hacerlos morir en el desierto. Dicen, mejor hubiera sido morir en el desierto, mejor hubiera sido morir allá en Egipto, mejor estábamos de esclavos. Mire esto, mejor estábamos de esclavos. ¿Cómo es posible que Dios esté llevando a la libertad a la gente y esa misma gente diga, no, mejor éramos esclavos que ahora tener la libertad? Mejor éramos impíos, borrachos, maldicientes, incrédulos, contenciosos, peleadores con todo el mundo sin tener paz interior. Mejor era eso. Es que cuando nosotros no éramos cristianos, teníamos casa, teníamos carro. Seguro Dios te la quitó. Qué mentira tan grande. Que administres mal o hagas un negocio mal, tomes una mala determinación, no quiere decir que Dios te la quitó. No quiere decir que Dios te la quitó. Y si tu Dios era el dinero, a lo mejor Dios no te va a dar gloria por eso, te la va a quitar ahí sí, pero es porque eras un idólatra con el dinero. Tenías, como dijo Jesús, no se le puede servir a dos señores al mismo tiempo, porque va a terminar amando a uno y odiando al otro, de tal suerte que por ahí sí te puedo creer. Entonces el resultado es que tomaron el nombre de nuestro Señor Jesucristo en vano. Resultado, recibieron lo que ellos dijeron, porque fue un juramento, fue una sentencia, fue un decreto. Mejor estábamos allí. Éramos esclavos. Y ustedes saben que la generación de 20 años hacia arriba, con excepción de Josué y Caleb, murieron absolutamente todos en el desierto. ¿Por qué? El propósito de Dios era llevarlos al desierto y dejar que el desierto fuera la tumba de ellos. De ninguna manera. Pero un murmurador, un quejabancista va a terminar en el desierto en lo improductivo, va a terminar frustrado, va a terminar sin nada, porque en el desierto no se ve sino muerte, desesperación, desolación. No hay orientación de absolutamente nada y se vive de alucinaciones. Por lo tanto, quien desea más el desierto que a Dios, entonces Dios lo va a entregar a que su final sea ese, porque eso fue lo que creyó, eso fue lo que confesó, eso fue lo que anidó dentro de su corazón. ¿Saben por qué hay gente que es buena, excelente, que pudiera terminar como millonarios, pudiera terminar muy millonaria, pudiera terminar en una posición muy alta, y sin embargo a veces terminan inclusive pidiendo limosna por eso, por murmuradores,
por incrédulos y porque reniegan aún conociendo de Dios. No estoy hablando de los que no creen ni de los que dicen amar a Dios y hacen absolutamente todas las cosas. Los que están maldiciendo, que están madriando a su prójimo, murmurando y sin embargo dicen y amo a Dios con todo mi corazón. Esa es otra de las grandes mentiras. Entonces, la iglesia de Jesucristo tiene que despertar en esto. La iglesia de Jesucristo tiene que saber si cree o no cree en las promesas de nuestro Dios. La incredulidad entonces tiene como base la mentira. Permítame pasar entonces a Números capítulo 14, versículo, aquí en versículo 24, perdón, versículo 2, perdóneme. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón. Aquí está contra los dos líderes, contra Moisés y su hermano Aarón, que representaba el sacerdocio. Y se quejaron los hijos de Israel y les dijo a toda la multitud: mejor hubiéramos muerto en la tierra de Egipto o en este desierto. Es decir, uno de los dos, pero mejor hubiéramos muerto. ¿Para qué la vida? A veces decimos, mejor es que mi hijo sea ladrón a que sea cristiano. Mejor es que mi hijo sea homosexual. Mejor es que mi hijo sea bandido. Y claro, terminan en eso. Sus hijos van a terminar en la cárcel. Sus hijos van a terminar como delincuentes. Sus hijos van a terminar como limosneros. Sus hijos van a terminar en una taberna, en una tienda. Sus hijos van a terminar pobres, frustrados, dolidos y hasta suicidándose. ¿Por qué? Porque hemos decretado en nuestra lengua está el poder de la vida o está el poder de la muerte, mis queridos hermanos, mis queridos amigos. Lo que usted decreta sobre sus hijos cuando oramos. Oiga, uno tiene que ser inteligente, orar sobre sus hijos, desatar bendiciones, decirles que van a ser los mejores entre los mejores. No importa si estamos pasando por el desierto hasta ahora, no importa si la sed nos acosa, no importa si las aguas están amargas, no importa la distancia que nos queda todavía para lograr la tierra prometida, la realización plena y absoluta del propósito de Dios en nuestras vidas. No importa, a veces estamos a punto de entrar, murmuramos y caemos en el desierto sin haber a punto de tocar la línea divisoria entre el cumplimiento de las promesas de Dios y entre el desierto, porque hay una línea divisoria de todas maneras. Así que mi querido, cuando usted, mi querida, cuando usted sabe, es inteligente y sabe ese tipo de cosas, no se pone a jugar con su lengua. Pone guarda a sus labios, pone freno a sus labios y bendice con toda bendición a su prójimo, a su enemigo. Bendice a su papá, a su mamá, los honra con sus palabras, con sus hechos, pero sobre sus hijos les bendice. Y no importa cuánto le quede a mi hijo o a mi hija para tomar la tierra prometida. Mi hijo, no vivo de lo que yo veo en mi hijo, de lo que está pasando. Y si está pasando mi hijo o mi hija por desierto, óigame bien, o mi familia por desierto, sé que el desierto es necesario para pesar el corazón de cada uno, porque Dios mismo lo dice: saqué, los puse en el desierto para probar y para pesar el corazón. Y claro que Dios tiene que pesarle el corazón, y claro que Dios tiene que probar la fe, y claro que tiene que saber uno mismo quién es, porque en el desierto es donde se sabe de qué estamos hechos. Así de claro. Y murmuraron, y entonces uno de los dos, o sea, si no se escapan de morir en Egipto, entonces murámonos en el desierto. Y decían uno al otro: hagámonos un capitán y volvámonos a Egipto. Es decir, quitemos el liderazgo de Moisés. ¿A quién había colocado Dios? A Moisés y a Aarón. ¿Qué querían ellos? Colocar un humano. O sea, bajo el criterio humano nunca vamos a tener la tierra prometida. Jamás la vamos a obtener, mi querido y mi querida. Pero cuando esperamos, cuando a pesar de todo glorificamos, levantamos manos sin ira, sin contienda, aceptando la perfecta voluntad y sabiendo que está tratando aquí por dentro con nuestra humana sabiduría, con nuestra humanidad, con esta naturaleza pecaminosa para quitar el hombre de pecado y colocar la santidad de Dios en nuestras vidas, entonces sabemos que Dios está haciendo la obra. Y no vivimos entonces por la vista, no vivimos por los ojos, no vivimos por lo que oímos, no vivimos por lo que oímos. Hacemos la diferencia en medio de un mundo convulsionado. Hacemos la diferencia en medio de un mundo que todo lo ve mal, que todo lo critica. Sean gobiernos, todo está mal para la generación de hoy. Y la palabra favorita de ellos es ignorante, como si los demás nunca hubieran tenido educación, como si los demás no hubieran asistido a una universidad, como si los demás no hubieran desarrollado tantos inventos y tantos desarrollos científicos para que estos que dicen ignorantes puedan vivir hoy
Qué ignorancia de veras en la que vivimos hoy, en la que se queja todo el mundo. Los papás que me dieron, la familia que me tocó, los otros sí utilizan tenis de marca o zapatilla de marca, el jean de marca, la chaqueta de marca. No, a mí me tocó vivir en el barrio de estrato 2 o estrato 3. En cambio, mis amigos viven en el estrato 6. Ellos andan en BMW, en Rolls Royce. Pues que lo vivan y lo disfruten, pero usted gócese con lo que tiene. No empiece a reclamar lo que no tiene, porque de esa manera no va a obtener. Tal vez esa gente que anda en Rolls Royce, que tiene casas bonitas, que ha desarrollado empresas, su profesión, su ministerio, ¿sabe una cosa? No se quejaron tanto ni murmuraron tanto como usted lo está haciendo en su vida diaria. Así que mi querido y mi querida, me resta decirle simplemente que no podemos seguir como los israelitas. ¿Qué beberemos? ¿Qué tomaremos? Las aguas están amargas, la vida es muy pesada. Gente con 15 años, con 20 años y diciendo que la vida está muy pesada. Por favor, y los que hemos recorrido más de 50, entonces, ¿qué diremos? No, a ver, tóquense y verá que están duritos, es decir, verdes. Todavía están verdes, mis queridos. ¿Ah? Hay que madurar. Y si no, hay que envolverse en papel periódico. Alguna cosa de esas. Pero no, hombre. Hay que enfrentar la vida y ser agradecido con Dios. Y saber que cuando Dios está pasándolo o disciplinándolo a uno, uno tiene que aceptar, pero sabe que en esa no se quedará. Yo sé que mi Redentor vive y el último día resucitaré de la tierra. ¡Ey, ey! Esa es la esperanza nuestra, mis queridos. Esa es la esperanza de seguir adelante, de caminar, de decirle a otros que hay esperanza, que no importa si estamos en valle de muerte, porque Él nos levantará, su diestra nos sostiene, su vara nos disciplina, pero su callado nos recoge con su misericordia. Él adereza mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Nuestras falencias, nuestras debilidades, nuestras escaseces es una prueba para nuestra fe, mis queridos. Es una fe para probar lo que hay en nuestro corazón. Hagamos igual que Moisés, clamemos a Dios. Clamé a Dios y Él me oyó y me libró de todas mis angustias. Al que viene a Él, Él no le echa fuera. Volvámonos a Él y Él se volverá a nosotros. Y cuando miramos en el capítulo 13 de Números, ni qué decir, 12 espías, es decir, 12 príncipes, los herederos, la generación de relevo, escuche bien, la generación de relevo, esa gente de los millennials, que está aproximándose a los 35, 30 años. Y los envían, habían tenido educación, habían tenido formación militar, habían tenido formación espiritual, conocían a Dios y fueron 12 príncipes representando a las 12 tribus de Israel. ¿Y sabe qué dicen cuando regresan? Sí, la tierra, 10 de ellos dicen, 10 allá la tierra está linda, fluye leche y miel. Efectivamente aquí está el testimonio, entre 2 personas traían los racimos de uvas porque no lo podía traer una sola persona. Es decir, era una tierra fértil, una tierra extraordinaria, la mejor tierra a la que les quería dar Dios. Y ellos dicen, pero, y ahí ese pero no se vale, no se vale. Dice, pero los gigantes que están allí, a nuestro parecer, parecíamos langostas o saltamontes, dicen en otra versión. ¿Cómo se puede ver? Entonces depende de cómo yo me vea frente a la situación. Depende si yo tengo seguridad en Dios. Si yo tengo seguridad en Dios, digo las mismas palabras que dijo Caleb. Y Caleb dice en la Biblia que inmediatamente los cortó. Fue así, de facto los cortó. Y dijo, ¿cómo pueden decir esto? Porque cuando estos 10 príncipes dijeron estas palabras, dice que el pueblo empezó a llorar. Y y Caleb, imagínense el contagio que ocurrió allí. Todo el mundo empezó a llorar, a lamentarse. Otra vez, mire, vamos a ir donde los gigantes como langostas nos van a poner el pie sobre la cabeza y van ahí estamos, no servimos para nada. Pero ¿por qué hemos recorrido todo esto en vano? Hay veces tenemos demasiados kilómetros, para decirlo de alguna manera, como los autos. Tenemos demasiado kilometraje y sin embargo no hemos aprendido. Tenemos 50, 60 años y todavía seguimos incrédulos. Tenemos 40, 50 y todavía no hemos aterrizado en nuestra fe. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios lo dijo y lo cumplió. Sus respuestas o sus promesas son sí en Él y sí, amén. Entonces Dios va a cumplir, Dios va a cumplir. Y Caleb interrumpió y dijo, hey, no sean rebeldes contra el Señor, teman a ese Dios,
porque si Dios va con nosotros, nos los comeremos como pan, dice aquí en mi Biblia, y en su Biblia debe decir y lo mismo. Y dice entonces Miriam López, gracias por estar ahí con nosotros, la bendecimos en el nombre de Jesús y esperamos que esta palabra llegue hasta los tuétanos. Pero, óigame bien, pero dice, y ellos, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y los alienta, le dice, no temáis, no temáis. Y entonces la pregunta es, ¿por qué seguir irritando a Dios? ¿Por qué seguir provocándolo a ira? ¿Por qué buscar la sentencia de Dios? ¿Por qué no buscar el favor de Dios? ¿Por qué no humillarnos? ¿Por qué no decir durante estos años no he hecho las cosas bien? He estado maldiciendo, he estado renegando, he estado murmurando. No tengo conformidad con nada. No me gusta ni la ropa, ni la casa, ni mi familia, ni el país en el que vivo, ni la oficina. No me gusta ni el jefe que tengo. No me gusta con todo eso. ¿Sabe una cosa? Una persona así va a vivir desestabilizada literalmente, va a vivir energúmena, va a vivir sin dirección, no tiene punto de partida ni punto de llegada, no sabe esperar el proyecto, el propósito y el proceso de Dios. Y hay que saber esperar. Hay que también que Dios nos pese ese corazón a ver qué es lo que tenemos por dentro. Porque a veces lindos, maquillados, bien maquillados, ojos lindos, un perfil, una biología extraordinaria, un cuerpo tan elegante, ropa tan elegante, pero por dentro vacíos, huecos, con una autoestima bajo cero, con una posición en Cristo cero, cuando Dios está en nosotros y nosotros en Él. Cuando nosotros somos el templo del Espíritu Santo y por ningún lado uno ve que esas personas tengan el Espíritu Santo de Dios, porque uno no los ve, que hablen de Dios, que hablen con fe, que se proyecten. Estoy esperando, pero sé que mi Redentor vive, sé que mi Dios está haciendo, aunque Él no me hable, sé que Él está abriendo camino en el desierto, ríos en los sequedales. Dios, gracias, que en este día el Señor rompa todo eso, rompa toda incredulidad, rompo toda incredulidad de su vida, rompo toda incredulidad sobre su corazón, rompo toda incredulidad en el nombre de Jesús y rompo toda estrategia del diablo, reprendo a Satanás en el nombre de Jesús de su vida, para que la incredulidad se vaya. Huya de usted en el nombre de Jesús y de su casa, y desato ahora espíritu de fe sobre su vida. Se levanta ahora con otro espíritu, espíritu de adoración, espíritu de exaltación a Dios, espíritu de honra, espíritu de alabanza, espíritu de fe para poder creer en las promesas de nuestro Dios. Dios los bendiga, Dios los guarde. Hasta aquí esta palabra. Vamos a postrarnos, vamos a ponernos delante de Dios y vamos a creer. Y aunque estemos pasando por valle de sombra de muerte, después de esa puerta, después de esa línea está la tierra prometida, la realización plena y absoluta de las promesas de Dios. Repito, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo y Él lo cumplirá sobre su vida, sobre sus hijos, sobre su casa, sobre su empresa, sobre la enfermedad. Se va en el nombre de Jesús y desato sanidad por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo y desato espíritu de resurrección sobre esa vida que tiene cáncer, sobre esa vida que está deprimida, que tiene depresión, que quiere suicidarse. No, señorita, usted no se va a suicidar. Usted va a ponerse de rodillas ahora y va a pedirle al Espíritu Santo, porque es lo que me está diciendo. Va a pedirle al Espíritu Santo y al Padre que la perdone, y con lágrimas en sus ojos como está en este momento le va a decir: Padre, perdóname, por favor, quiero la vida, me levanto ahora, voy a luchar porque sé que tú estás conmigo. Nuestras reuniones, día jueves a las 6 de la tarde, día domingos a las 10 de la mañana, desde las 8 de la mañana ayuno y oración, así que puede madrugar con todos nosotros y ahí vamos a estar. Dios los guarde, Dios les bendiga. Hasta pronto. Nuestro teléfono de contacto 302-281-2152. Un abrazo, Dios los ama, no se deje vencer por el mal, sino venza el mal con el bien.